Rostros que dejan huella es una presentación de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. En este rinconcito andino, cada piedra, cada casa, cada sonrisa tiene historia. Hoy, el silencio nos acompaña, mientras la naturaleza se recupera. Pero aquí seguimos, con el mismo cariño de siempre, con el alma intacta, esperando el momento de volver a abrir nuestras puertas. Los personajes de este pueblito no se han ido, están aquí, cuidando los recuerdos y soñando con el reencuentro. Muy pronto, Los Aleros volverá a latir con ustedes. Los estaremos esperando. Campo Rico es la marca. Pruebe el queso amarillo de búfala, la crema de leche o natilla y el requesón. Sin discusión, Campo Rico es la marca. El Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Puragua Express es el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Y ahora, para tu comodidad, te ofrece el envase de 4 litros y el de medio litro de agua purificada. Puragua Express en el Centro Comercial Alto Chama. ¡Pare de sufrir! Si tiene plagas en su casa, comercio o industria, Fumigaciones Mahoma se las exterminará. Contamos con productos de alta calidad, supervisados por profesionales capacitados y debidamente certificados por todos los organismos competentes. Disfrute de un ambiente saludable y libre de plagas gracias a Fumigaciones Mahoma. No importa si lo prefieres guisado, asado o frito. Lo importante es que este pollo es criollito. Llama a los números que aparecen en pantalla. Tenemos punto de venta y también delivery. ¡Coma pollo! Asociación Cooperativa Cicerca le ofrece todo lo que se elabora con cemento, ferretería en general y asesoría a las comunidades organizadas. En la Avenida Centenario de Ejido, entre el Centro Comercial Centenario y el Villa Suite, de la mano con la comunidad. Entre el lago de Maracaibo y la cordillera de los Andes nace Palmares de Campo Rico, una iniciativa que florece desde 2017 como parte de un legado agrícola de más de 75 años. Lo que comenzó con la ganadería bufalina, hoy se expande hacia la palmicultura sustentable, apostando por una agricultura que respeta la tierra, a su gente y al futuro. Aquí, cada palma sembrada representa innovación, compromiso y tradición. Somos una empresa familiar que cree en el trabajo bien hecho, en la tecnología propia y en el poder de las comunidades. Palmares de Campo Rico, nuestra huella en el campo. Este es el mensaje de civismo. Si eres conductor o peatón, demuestra tu civismo cumpliendo lo establecido en la ley de tránsito. Practiquemos el civismo todo el tiempo. Este fue el mensaje de civismo. Amigas y amigos, me complace muchísimo ofrecerles un nuevo espacio de rostros que dejan huella. Hoy vamos a mostrarles el rostro de nuestro invitado, Guillermo Valeri Dávila. Y Guillermo, pues, nos va a contar parte de la historia de su vida.
Así es que, Guillermo, bienvenido a este espacio. Gracias, Tuto. Bueno, usted tiene las reglas de juego a la mano. Por supuesto. Comenzamos conociendo tu fecha de nacimiento. Bueno, en 7 de febrero de 1952. 7 de febrero de 1952. ¿Y dónde naciste? En la maternidad de Mérida, de la ciudad de Mérida. En la antigua maternidad Mérida, donde A hoy ver. funciona el Camiula. Sí, la avenida Urdaneta, correcto. En manos del doctor Perucho Rincón. Pedro Rincón Gutiérrez. Él ejercía en esa época, era un médico ya reconocido. Y yo soy morocho. Morocho como creo que tú también eres, ¿no? Bueno, Somos morochos también. claro, tenemos que decir que hay 3 coincidencias. La primera, que efectivamente yo también nací en la maternidad Mérida, por supuesto, unos cuantos años antes que usted. En segundo lugar, yo no vine solo, vine acompañado como usted, también somos morochos. Y en tercer lugar, quien atendió o quien fue asistente, porque estaba de pasante allí en la maternidad, fue Perucho Rincón Gutiérrez, que Claro. atendió a mi mamá bajo las órdenes del doctor Antonio José Uzcategui. Nada menos, porque será el hombre líder ahí en esa área. Así fue. Un personaje, que diría Reconocido. yo, no solo un merideño, sino un venezolano excepcional, el doctor Antonio José Uzcategui Burguera. Bueno, Guillermo, háblanos un poco de tu papá y de tu mamá. Bueno, mira, un matrimonio muy interesante porque mi padre, profesional farmacéutico, y mi madre era educadora, pero como vivían hacia el sur de la ciudad, en la hacienda Las Tapias, pues eso fue prácticamente una formación para ella porque no pudo ejercer. Sin embargo, tuvo 8 hijos y el hecho ya de por sí para educar a 8 hijos, esa formación le fue muy valedera, pues, vamos a decir. Mi padre, un personaje de mucha relevancia en el sentido del trabajo, del esfuerzo y la dedicación, no solamente cubría la parte universitaria como profesor titular, sino que emprendió también esfuerzos empresariales. 8 hijos, 8 personajes distintos en muchas facetas de la vida. Y entonces ahora vamos a dar los nombres de él y de ella. Correcto. María Auxiliadora Valery de León, casada con Edgar León Burguera, es la mayor, arquitecta. Jesús Augusto Valery Dávila, casado con Graciela Boada. Mejor Él es conocido como Coco. Correcto. Amigo suyo, muy amigo Mucho. suyo. Farmacéutico. Luego Gloria Josefina Valery Dávila, que se casó con Alejandro Pico Espina, coronel, que por cierto falleció. Y Gloria fue, también, con una anécdota, fue reina del Liceo Libertador de los 50 años, ¿no? Economista. Luego vienen los morochos, Guillermo y Javier. Yo soy ingeniero químico. Javier estudió administración. Y viene seguidamente Sio Gerardo Valery, que es médico, además de ser pediatra, neumonólogo. Beatriz Valery, farmacéutica, casada con Ender Cepeda, que por cierto, Sio Gerardo Valery está casado con Zulaima Rojas, también es administradora. Luego vendría Milagros Margarita, ingeniero, casada con Fernando Neumann, también abogado. Ajá, pero ¿y cuál es tu morocha? Mi morocho será Javier. Francisco ¿Ah? Javier Valery es el morocho mío. Ah, el morocho. Sí.
Javier. Francisco Javier Valeri, sí. Ah, ok. Pero no mencionamos el nombre de tu papá ni el de tu mamá. Ah, se me escapó, ¿verdad? Bueno, no, doña Ezio Valeri Moreno, sí. Y Augusta Dávila Celis. De Valeri Moreno, por supuesto. No, le decía pues que ellos tuvieron sus nupcias aquí en Mérida, pues, y fue prácticamente como decir una relación muy corta en un sentido de esas épocas, y era un hombre muy citadino a una persona que estaba en las afueras de la ciudad, pero vamos, incorporada pues también a la ciudad. Su matrimonio fue en el año 1946. Ajá. El doctor Ezio Valeri tuvo algo que ver con la Botica La Vencedora. Realmente no, quien funda la Botica La Vencedora en 1912 fue su padre, Mario Valeri Paolini. Una idea muy interesante porque ellos, los Valeri en sí, habían los Valeri Paoli, su hermano Valeri Paolini Francisco era médico, reconocido en Mérida porque inclusive tiene el nombre de un hospital de Las Junillas, lleva el nombre de él. Y en ese sentido ellos prácticamente protagonizaron el área de la salud, a pesar de que don Mario Valeri era abogado y fue juez, pero tenía, digamos, mucho acercamiento a eso, al área de la salud. Y la botica, de todas maneras, no era un negocio estrictamente de la salud. Se vendía de todo Por eso es como que en decía botica. como en botica. Se vende de todo como en botica. Y era un brazo ejecutor de productos importados que venían de Maracaibo, que salían de Maracaibo por el lago, llegaba a la Ceiba, a Trujillo, y luego en esas carreteras de tierra de esa época, bueno, llegaba finalmente a Mérida. Y era una comercializadora, pero a su vez recetaba también productos. Había medicina de por medio ahí. Y esa vocación del doctor Ezio Valeri por la farmacia viene de allí. Es probable porque mi padre le gustaba mucho las formulaciones. De hecho, tenía una gran facilidad para eso y él fundó en la Escuela de Farmacia, fundó el departamento de Galénica, que es el departamento de tecnología farmacéutica, con su laboratorio y todas sus cátedras. Él tuvo un protagonismo bastante relevante y en ese sentido, pues fue vamos a decir, su norte, su área. De ahí nace el laboratorio Valmorca, de ese interés y de sus estudios, porque él hace unos estudios posteriores en los Estados Unidos en esa área de medicamentos. Vamos a hablar ahora un poquito de doña Augusta. Bueno, mi madre realmente es una mujer prodigiosa, con una memoria envidiable. Lástima que no pudimos, vamos a decir, captarle a ella muchas cosas de esa memoria, porque se sabía versos, historias, libros prácticamente de memoria. Aquello era asombroso, ¿no? Era una biblioteca. Sí, y su enseñanza, lo primero que hacía mi madre era buscar la forma de que uno aprendiera a leer, a escribir y a las operaciones básicas de matemáticas, ¿no? Era algo así como su parte docente, que graduaba pues en docencia, en normalista, llamaban Claro, normalista. normalista. Tenía una manera de hacer muy, digamos, Muy pedagógica. serena, ¿no? Ella era, sí, pedagógica también podemos decirlo así, porque la forma de enseñarnos a nosotros,
pero era muy estable en su manejo. Para sacar a ella de sus casillas era muy difícil, pero sabía imponerse, tenía gran personalidad y muy querida, demasiado querida y, por cierto, generosa. No había nadie que no hablara bien de ella desde el punto de vista, de ese punto de vista. Desde las personas que la trataban directamente como las personas que llegaban a solicitarle a ella apoyo. Hablar de ella, de verdad que es ampliamente, pero le cuento que no es fácil. No es fácil por la forma que fue ella. Pero la huella que nos ha dejado y todo esto, a los 8 hermanos, bueno, nosotros intercambiábamos criterios al respecto y de verdad que la partida de ella, que partió con 96 años y sin embargo nos pegó muchísimo, todos los días la añorábamos. Y la siguen añorando. Y la seguimos añorando. Y ella como que era el motor de la familia, ¿no? Era la que empujaba. Sí, tenía esa, y unía a las personas, tenía visión de ver las cosas, los problemas, pues era un centro, un eje familiar, ¿no? Ahora conozcamos tu infancia. Bueno, nada particular, me gustaban los estudios, era más bien aplicado, algo deportista, no tenía la facilidad del deporte, más bien me interesó la parte deportiva más, ya muy maduro, pero más que todo también por la salud, ¿no? El hobby, la recreación. Pero en mi infancia estudié en el Colegio San José, un colegio que realmente fue muy interesante en la educación de todos los que pasamos por allá, porque teníamos buena formación, buenos profesores, había una instrucción religiosa que llamaba la atención, toda mi formación religiosa que se la debo a mis padres, pero también se las debo al Colegio San José. ¿Toda la primaria? Prácticamente todas las primarias, pero recuerda que se fue al Colegio San José de Mérida. En 1962. Y perdimos una gran oportunidad. Yo soy de los que critiqué a los jesuitas, porque ¿por qué tenía que ser el Colegio de Mérida, San José, y no los 20 otros colegios que había en Venezuela? Porque tuvieron que escoger el San José, que dicho de paso, el San José formó grandes personeros nacionales. Claro, porque particularmente conocía. Aquí no solo estudiaban los de Mérida, sino de todo el país venían de todo a el país, Mérida, y ¿no? gente de buen nivel. Y las tradiciones que se manejaban en el Colegio San José nos dejaron huella a todos. Conversaba yo con nuestro amigo Álvaro Sandia sobre anécdotas. Por supuesto, las anécdotas de él son distintas porque somos de mucha diferencia de edad, pero las tradicionales eran espectaculares. Por ejemplo, el día del rector, la semana del rector. El rector del colegio. Del colegio. El Colegio San José. Eso era un evento con todas las de la ley, en el sentido académico, en el sentido religioso, en el sentido deportivo, en el sentido social. Esa es una feria. Y tenía de verdad una forma de manejarse que nos dejó a nosotros muchos buenos recuerdos. Del San José, cuando se va, hay que recordar que el matrimonio Dávila Matute o García, Dávila García, porque ella era García y don Toto Dávila era Dávila Matute. Y su esposa era la señora García. Ellos prestaron sus instalaciones para que todos nosotros nos fuéramos allá a terminar la primaria con unas monjas franciscanas de lo mejor en el sentido de la educación. Nuestras instalaciones fueron improvisadas
y perdimos la secuencia del deporte. Nosotros teníamos jugadores de fútbol, Jorge Sandia, Ricardo de Jong, todas esas personas éramos jugadores de fútbol y perdimos el contacto con la pelota diaria al Porque allá cambiar tenían los campos de fútbol. en el San José, pero en el otro lado no había nada porque era improvisado. Eso es en la Avenida de las Américas, cerquita de la Humboldt, ¿no? Correcto. Ahí fue prácticamente en el Rosario, antigua Hacienda El Rosario. Correcto. Porque los Dávila, tanto Alberto como Enrique, fueron también perjudicados, afectados por esta ida del Colegio San José. Alberto era mi compañero, Enrique era el compañero de Javier. ¿Y estamos hablando de qué grado? Estamos hablando de quinto grado. Quinto grado. Sí. Y entonces ahí terminan la primaria. La primaria, correcto. ¿Y comienzan el bachillerato dónde? Bueno, en ese entonces recuerdo yo mucho que el Liceo Libertador era una institución de muy buen nivel académico, educativo, pero tenía muchos problemas políticos. Entonces mi padre y mi madre sobre todo, no, usted no puede ir tan joven al colegio, al Liceo Libertador. Vamos a mandarlo al colegio Monseñor Silva, 2 años, y después irías al colegio Liceo, claro, Liceo Libertador. Era época de guerrilla. Sí, es verdad. Recuerdo yo de caso Betancourt, los problemas que había. Claro, entonces la universidad, bueno, tenía células guerrilleras. Así es. E incidían en el liceo captando. De hecho, mi primer año, estudiantes, ¿no? en mi primer año en la universidad fue uno de los años que tuvo mucha influencia. Ajá, pero política. antes de comenzar en la universidad, vamos a conocer cuando terminas en el Monseñor Silva y te vas al Liceo Libertador. ¿Cómo fue ese periodo? Mira, muy interesante. Le digo lo siguiente, no sé si fue porque yo ya estaba en una onda, digamos, de entender que había que estudiar, que había que prepararse, pero recuerdo mucho que hubo un profesor, no quisiera nombrarlo porque no va al caso, pero estábamos en el primer examen de matemática del tercer año de bachillerato y resulta que yo salgo bien, ¿no? Pero como yo no venía de primer año ni segundo año, al profesor le pareció un poco extraño que yo hubiese salido tan bien. Yo superé a un compañero y entonces él me preguntó aparte sobre los mismos exámenes para ver si era que no me había... O sea, un interrogatorio. Por si acaso no me había copiado o algo por el estilo. Y bueno, afortunadamente, bueno, demostré que no era así, lo que había que era que estudiar. Y fue una gran experiencia, porque tuvimos profesores de mucho nivel. De hecho, tengo una anécdota, Tuto. Un profesor nuestro, que tú lo debes haber recordado, el profesor Rondón, de inglés, fue viceministro en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ese fue Rondón Pico. Ajá. El gordo Rondón Pico. Bueno, resulta que la anécdota que te voy a contar es que cuando yo me voy para los Estados Unidos, y lo tengo que adelantar es porque yo me voy por mi propio medio a estudiar, cuando yo veo que la Mariscal de Ayacucho, todo el mundo tenía beca, me dijo, yo tenía buenas notas, pues yo regreso a Venezuela para buscar la beca, el derecho a la beca. Ya te habías graduado de bachiller en el Libertador. No, yo te digo ya, después de la universidad, pero es que la anécdota que te quiero decir es que ese fue un profesor del Liceo Libertador muy destacado, como lo fue varios nombrados, Carlos Febres Poveda, o que te puedo nombrar una cantidad de profesores, ¿no? El profesor Molina, que daba física. El profesor ¿A quién no le dio física a Molina? Que daba matemáticas, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que yo aplico a la Mariscal de Ayacucho y me regreso a los Estados Unidos a seguir estudiando y a la semana me llega la beca.
O sea, todo el mundo dijo, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sorpresa? Y yo también, bueno, que no sabía de qué se trataba, pero bueno, estaba muy contento yo con eso. Ajá. A que no sabe qué pasó, que el profesor Rondón era viceministro del área correspondiente a la Mariscal de Ayacucho, y él recibió las hojas de solicitudes. Yo creo que él estaba en Cordiplan. Ajá, correcto, el Cordiplan, pero le tocaba la Mariscal de Ayacucho verla, y entonces él revisa y empieza a estar, y cuando me ve a mí, él dice, no, si este es un buen papá, y firmó, él me lo contó a mí después, muchísimos años después, por cierto, muchos años después. Me lo contó que él le dijo, no, si tú no tienes ningún problema, que él lo firmó de una vez. O sea, que eso fue una sorpresa. Y esa era la época aquella donde todas salían las cosas bien, no había que buscar padrino, no había que buscar nada, sino que ni bajarse de la mula. los méritos de cada quien, afortunadamente. Terminas el bachillerato en el Liceo Libertador. Sí. ¿Comienzas en la ULA? Sí, y termino el bachillerato con otra anécdota. Resulta que buscan los mejores estudiantes de bachillerato para nombrarlos en el grado. Y empiezan primero una mujer, segundo una mujer, tercero una mujer, cuarto una mujer, quinto una mujer y sexto un hombre. Y el sexto era yo. Entonces, según la anécdota, ¿cómo me iban a poner puras mujeres? Al principio, entonces a mí me subieron para el tercer lugar. ¿Y cuál era la razón? ¿Y sabe quién estaba conmigo ahí? ¿Se acuerdan? Malín Pino, que era muy buena estudiante. Claro. Bueno, Malín estaba conmigo y ella me contó la anécdota porque ella la bajaron y a mí me subieron. Pero la razón era para que hubiese un hombre entre los 5 primeros. ¿Qué le parece? El machismo. Porque las mujeres habían sobresalido y habían desplazado a todos los hombres. Bueno, pero afortunadamente demostraron que había mucho talento en el Liceo. Eso fue una anécdota muy agradable. Bueno, hicimos un curso para entrar a la universidad. Antes se hacía un curso. No sé por qué lo eliminaron. Me pareció que ese curso era espectacular, porque reforzaba las bases para entrar a la universidad, porque todos sabemos que hay un escalón bastante pronunciado entre el bachillerato y la universidad. Y estos cursos ayudaban como una nivelación, ¿no? A que no hubiese impacto tan grande. Hicimos el curso, todos esos compañeros y nada, entramos a la universidad y la universidad le cambia a uno la vida, ¿no? Es otra cosa. Aquello era dedicación exclusiva. Aunque en mi caso, pues me gustaban los negocios y me tocó emprender negocios estudiando. Además de haber sido preparador de matemáticas y auxiliar docente. Hacía actividades por fuera. En la Escuela de Ingeniería Química. En la Escuela de Ingeniería Química, sí. Ajá. Y cuéntanos algunas de esas facetas en las cuales tú, te desenvolviste en la parte de los negocios siendo estudiante. Pues sí, yo tenía un hobby muy agradable que era el hipismo y lo hacía con mucha vehemencia y yo diría con profesionalismo, porque lo conocía el ambiente. Y entonces, conversando con una persona de Caracas, un amigo, estudiante de la propia universidad, me dice él, ¿por qué no montamos un sellado 5 y 6? Yo me encargo de conseguir, dice él, la máquina y tú te encargas de toda la infraestructura y la cosa. Hicimos una sociedad de lo mejor, que fue el sellado 5 y 6. Lograron la máquina. Logramos la máquina. O sea que ustedes dijeron suerte y Gaceta Hípica. Montamos el sellado en la avenida Miranda, antes donde la que lleva al viaducto, al segundo viaducto. Claro. En el pilón. El pilón era una arepera. Era una arepera. Los sábados. Que hoy está allí el Cubo Rojo. El Cubo Rojo. Entonces, el sellado 5 y 6 los sábados, ese era nuestro. Y me tocaba a mí trabajar de noche.
todos mis amigos estudiaban, no, parrandeaban. Parrandeaban. Todos los sábados parrandeaban y a mí me tocaba trabajar. Terminaba a la 1 de la Pero mañana. a la 1 de la mañana cerraban el señado, ¿no? Y se iba uno para la discoteca. Hacían la relación y chao. Y mandaban una caja. Mira, tremendo negocio. Muy bueno. A los 3 meses yo tenía carro nuevo. Óchale. Esa es una cuestión de que, bueno, fue una suerte, por decirlo así, bueno, el empeño de hacer las cosas también bien hechas, ¿no? ¿Qué otro negocio? Ah, no, eso salieron negocios por todos lados, ganado. Y nos íbamos para Villa Rosario, en Maracaibo, comprábamos ganado que estaban flacos por el verano, lo traíamos al vigía, alquilábamos tierra, le hacíamos ceba y lo vendíamos al año. Cuando usted estaba hablando de ganado y que iba a Villa, yo pensé que era Villa Ricardo. Bueno, aunque usted es de otra época. Entonces, también me metí a la venta de agua destilada, porque el destilador el agua de Laboratorios Valmorca tenía bastante capacidad y en esa época era negocio montarse de 1 litro de agua destilada y vendérselo a las bombas gasolineras para las baterías. Para las baterías. Hasta ese negocio también me metí. Pero había que estudiar también, ¿no? Ahora, te gradúas de ingeniero químico. Correcto. Te vas al exterior con una beca Gran Mariscal de Ayacucho. Correcto. Ajá. Regresas. ¿Y qué haces al regresar a Venezuela? Bueno, tenía un compromiso con Venezuela por la beca, con el Estado venezolano, y me entrevistaron en la Creole, que era ya venezolana, o sea, estaba nacionalizada, pues. O sea, ¿la criolla era Maravén o Lagoven? Lagoven. Lagoven. Entonces, me preguntaron, porque en la entrevista yo dije, a mí me gustaría, ¿a usted dónde le gustaría? A mí me gustaría trabajar con mi padre, que tiene un laboratorio que necesita apoyo y entonces, pero usted tiene una obligación de darle al Estado venezolano, prácticamente, digamos, la devolución de la beca. Yo le dije, bueno, estoy a la orden y tal, pero de todas maneras le dije así, apoyar un laboratorio farmacéutico que produzca medicamentos es apoyar a Venezuela. Entonces se rió y yo creo que, no sé, pero me dio la impresión de que eso fue suficiente porque no me llamaron. No me llamaron en el sentido que no tenía la obligación. Y empecé a trabajar con papá, con mi padre. ¿Cómo comienzas tú en Valmorca? Pero me metí en la planta, pero en la parte operativa de la planta, porque hacía falta. Mi padre ya había generado un crédito con Corpo Industria, con unas maquinarias, y ya se avisoraba la llegada. Entonces había que pensar en las instalaciones, todo esto, y a mí se me hacía fácil porque yo en diseño de planta, en la carrera, uno veía los layouts, veía la parte operativa y tal, y me metí de lleno en eso y coincidió con las buenas prácticas de manufacturas que empezó a exigir el Estado venezolano y a mí me cayó de maravilla para que el laboratorio cumpliera con eso. Y entonces me hice de una vez de gerente de planta, por supuesto, para manejar las cosas. Y ahí tuve 7 años inicialmente, hasta que mi padre falleció. Lamentablemente fue un fallecimiento muy rápido, un infarto. Muy repentino, ¿no? Repentino y todo. Entonces me tocó asumir dentro de la familia la presidencia del laboratorio. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Correcto. ¿Y cuál fue la actitud de el doctor Valeri
con la incorporación tuya y seguramente tú aportaste nuevos conocimientos a la empresa, ¿no? Al laboratorio. Bueno, ahí tengo yo algo que decir que probablemente suene un poco extraño, pero la familia Valeri eran bastante crítica entre ellos mismos, ¿no? O sea, porque eran personas muy versadas. Por ejemplo, Massino Valeri era una persona reconocida nacionalmente. Y bueno, entonces ellos mismos se asesoraban o se apoyaban en la búsqueda de mejores criterios. Y yo recuerdo que mi padre tenía cierta reserva con mi profesión, porque yo era ingeniero químico. Y él estaba acostumbrado a que en el laboratorio tenía que ser era farmacéutico. Farmacéutico. Además, él era farmacéutico y él defendía su profesión, su gremio, era muy profesional, defendía su profesión. Entonces yo tenía que demostrarle. Y él en una reunión familiar le dijo a un tío, gracias a Dios que mi hijo respondió, porque en las primeras de cambio yo dudé por la profesión que él tiene. Esa fue la manera de enfocarlo el doctor Ezio Valeri. Pero usted lo convenció. Yo lo convencí de que hacía falta, que había que entrar. Y es que el ingeniero químico tiene una profesión muy interesante. El ingeniero químico se puede abrir en múltiples campos y tiene una formación para enfrentar desde, vamos a decir, desde un conflicto hasta la aplicación de un conocimiento, por la manera de ser formado. Es una profesión fuerte, muy agradable, muy bonita y muy científica, pero también multidisciplinaria. Yo tomé, por ejemplo, la parte de la ingeniería industrial, la parte de optimización y tal. La parte de operaciones, tengo compañeros que admiro su destreza, su capacidad, su conocimiento. Esa parte es muy bonita. Y eso es la que hace tan múltiples facetas la ingeniería química. Ahora, Laboratorio Valmorca es una de las empresas más prestigiosas, más solventes y se ha convertido en un ícono de Mérida. Es fuente de empleo para mucha gente. ¿Cómo está hoy Valmorca? Bueno, tú sabes que debo decir algo porque me impresionó mucho. Como uno está con la inteligencia artificial en la búsqueda de cuestiones pues, que sean de provecho, ¿no? Entonces, me toca decir unas palabras en el 70 aniversario de Laboratorios Vargas, que yo soy también presidente. Que lo adquirió también Valmorca. El grupo Valmorca, los dueños de Valmorca adquirieron a Laboratorios Vargas en Caracas. Entonces me puse a buscar la historia de Vargas. Y dije, yo tengo que dar una introducción a este discurso con toda una historia, pero también de la industria farmacéutica nacional. Y me conseguí con una cantidad de cosas muy interesantes, ¿no? En principio, finales del siglo pasado, finales del siglo antepasado, principio del siglo pasado, todo esto. Caracas como centro, Maracaibo, y cuál fue la sorpresa que me consigo que Mérida aparece la botica La Vencedora, ¿verdad? Como fuente de origen del Laboratorio Valmorca en el escrito. Y entonces la verdad es que yo me sorprendí muchísimo y me agradó tanto que dije, bueno, yo tengo que colocarlo de tal manera que se vea muy bien y hay que reconocer el origen de la industria desde Caracas. Pero también que se reconozca que aquí hubo también su origen. Y que es Valmorca, Laboratorio Valmorca, que es colocado su nombre y todo en esa inteligencia artificial. Pues.
Ok. Me gustaría también que nos contaras brevemente eh, tu desarrollo como dirigente gremial, empresarial, eh, porque fuiste presidente de Fede Cámaras Mérida, fuiste miembro del directorio nacional también creo, de Fede Industria, Sí. etcétera. Mira, esto nace desde mi padre me invita a una reunión y me dice, cuando yo ya estaba trabajando en Laboratorios Valmorca con él, y me dice, mira, hay que atender el gremio industrial, nosotros somos industriales. Estaban los López, los amigos López, estaba Américo López, tu hermano, Luis también en Américo, esa reunión, y tu padre también asistió a una de esas reuniones, y nos llevábamos muy bien, por cierto, teníamos buena pega ahí en todo, ¿no? Como, no solamente como empresarios, sino como socialdemócratas también. Porque aunque nosotros éramos urredistas y usted era de Acción Democratista, teníamos muchas cosas en común. coincidencias. Entonces, Jorge Rodríguez me invita a formar parte de una junta directiva y me dice que él está de salida y que él quiere que se formen los líderes en la parte industrial. Y bueno, a mí me gustó ver la problemática de la pequeña y mediana Jorge industria. Rodríguez Jauregui. Jorge Rodríguez Jaure. Claro, hay que aclararlo bien. Jorge Rodríguez Jaure. Era pequeño y mediano industrial, era artesano. Claro. Le metía a todas las cuestiones de artesanía. Bueno, nosotros hicimos un grupo interesante de metalmecánica, teníamos la gente de la Tenería Mérida, teníamos los DCIOs que eran bueno, era un grupo muy interesante, la parte esta industrial, y ahí comencé la parte gremial, estuve muchos años ahí, 8 años, más 4 años en Caracas, en Fede Industria, director nacional, fueron 12, después Cámara de Comercio, otros 4 más, 16, después pasé a Fede Cámaras, representando Fede Cámara 4, 20 años, y luego fui al directorio nacional de Fede Cámara, el directorio pequeño que tuvimos 4 años más, 24 años de gremio, de parte gremialista. Muy bien. Sí. Háblanos de tu parte afectiva, amorosa, familiar. Bueno, hoy en día estoy muy contento de ser abuelo, porque aunque fue muy tarde, porque Arturo, el hijo mayor, se casó de 41 años, pues ya todos mis compañeros tenían nietos y tal. Yo tengo un primer nieto, entonces ha sido una bendición de Dios que uno pues logre ser abuelo, ¿no? Y eso pues trajo mucha alegría a la familia, ya que como ustedes saben, nosotros perdimos un hijo, Guillermo Andrés, un joven de 31 años de edad, ingeniero, pues, ingeniero aeronáutico, ingeniero mecánico aeronáutico, en un accidente, bueno, esas cosas de la vida que imponen. Entonces, creo que esa situación fue como nivelada, aunque esta cosa no pasa nunca. Pero nuestro matrimonio, que ya tenemos 43 años de casado, hay un tercer hijo, Samuel, estudiando trabajando y con miras a hacer el posgrado en los estudios, fuera en el exterior, y le va muy bien también. Y él forma parte de esa familia y esa armonía familiar. Y Mi esposa, el nacimiento de este chamo de Arturo, entonces repite una familia Valeri Paoli. en este caso, ¿No es? la familia Valery Pablo somos nosotros. Ah, es verdad. Sí, Este es Valery Charelli. Charelli. El Paoli sí es verdad, repite el Valery Paoli. Ahora, ¿quién es mi esposa? Mariela Paoli
quien es una destacada médico en el área científica de endocrinología, con de verdad muchos méritos, ha ganado distintas premiaciones nacionales Y que está en la lista destacadas. para venir a este programa Rostros que dejan huella, porque ella ha dejado y está dejando mucha huella. Y forma parte de la academia también. Ella, en ese sentido, muy inteligente, capaz y de verdad constante, disciplinada en su actividad. Ahora, este es el primer nieto, ¿no? El ¿Cómo primero, se llama? Paolo Paolo Valeri Charelli. Sí. Ciarelli. ¿Estás pensando en otras empresas o con las que ya Bueno, tienes suficiente? tenemos un proyecto que está en la fase de culminación. Su obra civil está en pleno desarrollo y la maquinaria de equipo se está trayendo del exterior, que es la producción de sueros fisiológicos parenterales, inyectables de grandes volúmenes, donde tendremos la oportunidad de vender medicamentos en esa presentación para clínicas y hospitales y pudiéramos exportar si la circunstancia país nos lo permite. Ese es un proyecto nuevo que arrancaría a principios del año 2026. Laboratorios Valmorca, pero visto como un proyecto Claro. separado. Ahora, en el caso Es una primicia. Sí, esa es una primicia. Y en el caso de Vargas, que asumimos pues el manejo de ella y está Arturo al frente en Caracas, es un laboratorio con unas instalaciones inmensas que tiene mucho que dar y que hacer, y el proyecto que tenemos para los venideros años es realmente fabricarle a terceros con calidad, es decir, evitar la importación y poder fabricar nosotros aquí y poder también exportar. Qué bueno, qué bueno. Como terminamos todos los programas con la misma pregunta a todos los invitados, pues tenemos que formulársela. ¿Cuál es la Venezuela que a usted le gustaría que disfrutara Paolo? Bueno, no solamente que disfrutara Paolo, yo creo que tenemos derecho nosotros también a disfrutar parte de lo que nos queda de la vida. Por supuesto. Entonces yo diría, lo primero que me garanticen, me den la garantía, la seguridad jurídica que uno necesita para funcionar, ¿verdad? En una democracia donde todos tenemos cabida o debemos tener cabida, donde podamos aportar lo mejor sin temor a ningún tipo de traba, ni obstáculo, ni cualquier otra cosa. Represalia. Y poder darle al país mucho. Hay mucho por hacer. De verdad, este es un gran país, pero necesitamos hacer cambios drásticos en función de que la Venezuela progrese, de que tengamos una Venezuela de nivel social, cultural, político, económico, que dé cabida a todo. Bueno, y para despedir entonces, felicitaciones porque usted va a recibir, bueno, cuando este programa salga al aire, ya usted ha recibido la distinción de Industrial del Año, ¿es? No. Bueno, esta ha sido Empresario. Sí, es industrial, empresario industrial del año. Esta fue una sorpresa, de verdad que de esas cosas que uno no se esperaba, pero me dijeron que el currículo mío había sido revisado en Caracas, en Conindustria, que Conindustria es la Cámara de Industriales de Venezuela, y había sido mi nombre propuesto para esa distinción y salí favorecido y lo recibo ahora el jueves en el cierre del Congreso Nacional de Conindustria en Caracas. Bueno,
Como merideños nos sentimos muy contentos, complacidos y felices que le hayan dado ese reconocimiento muy merecido. Gracias. Le agradecemos muchísimo a Guillermo Valeri Dávila por haber aceptado la invitación a este programa, por habernos abierto las puertas de esta hermosa casa y por habernos contado parte muy resumida de su historia, porque faltaron muchísimas cosas. A lo mejor más adelante tendremos que hacer un segundo programa para abordar lo que hoy no fue posible. A ustedes, gracias por la audiencia y les esperamos el próximo sábado, donde seguramente verán un nuevo rostro y conocerán una nueva historia. Será hasta el sábado. Rostros que dejan huella es un obsequio de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de Antier y la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida. Puragua Express. Fumigaciones Mahoma. Asociación Cooperativa Cicerca. Fundación Civismo.